Buenas noches, pues vamos a dar inicio a este estudio de Primera de Crónicas, capítulo 17. Pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, en nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en el estudio de Primera de Crónicas y pues vamos a dar lectura a este capítulo. Dice la palabra de Dios: Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro y el arca del pacto del Señor debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho el Señor: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificas una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que el Señor te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco que me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor Dios? ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pues hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Señor, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres el Dios
que has hablado a tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor, lo has bendecido y será bendita para siempre. Bueno, pues es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Pues hemos estudiado los capítulos anteriores sobre la muerte de Saúl, sobre el reinado de David, el traslado del arca, la muerte de Usa, pero lo que ahora vamos a estudiar es muy importante, es el pacto que Dios hace con David. Y bueno, el versículo 1 te lo quiero leer en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: una vez instalado en su palacio, David le dijo al profeta Natán: aquí me tienes habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. Bueno, vemos que David había conquistado a todas las naciones alrededor de Israel. David estaba reposando y en ese momento empieza a platicar con el profeta Natán. Seguramente ya había meditado mucho en esto. Natán es un profeta de Dios. ¿Sí? Es alguien que ha tenido una relación personal con Dios. En la actualidad escuchamos de falsos profetas, pero en este tema vamos a ver la importancia de estar atento a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender que existe la voluntad perfecta de Dios, pero también la voluntad permisiva de Dios. Y vamos a ver ahorita por qué. Bueno, pues David es un varón de Dios, él agrada a Dios, y Natán, el profeta, es alguien que busca la voluntad de Dios. Bueno, pues en aquel tiempo los profetas eran consejeros de los reyes, es por eso que se da esta plática. Y bueno, pues David comenta a Natán su deseo. Y vemos que Dios muchas veces ha hablado por medio del profeta Natán. Y el profeta tenía una gran responsabilidad. Hoy en la actualidad, como he mencionado, ¿no?, hay muchas personas que se dicen profetas, pero un profeta de Dios no le iba nada bien, porque tenía que decir lo que Dios le había anunciado. Y vamos a ver cómo eran las cosas. Natán era consejero de David, y Natán tenía que decir lo que Dios le decía. Hay una parte importante que está ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer los versículos, unos versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: el Señor envió a Natán a David. ¿Te das cuenta? O sea, Dios habla por medio del profeta y lo envía a David. Dice: y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te das cuenta que el profeta tiene que hablar lo que Dios le dice. Estaba delante del rey, pero había que reprenderlo. Y le está presentando esta situación con una, vamos a decir, con una historia para que él pueda entender la situación. Y bueno, pues David se indigna, pero recibe el mensaje de Dios. Recibe lo que Dios está diciendo por medio del profeta. Entonces podemos ver que el profeta tenía que decir lo que Dios le había dicho. Bueno, pues hablar de parte de Dios es una gran responsabilidad. Natán en este momento escucha la intención de David y le parece buena su idea. Aquí podemos darnos cuenta que muchas veces tenemos proyectos, planes que parecen buenos a los ojos humanos.
pero no están en la voluntad perfecta de Dios, sino en su voluntad permisiva. Aquí vemos a dos personas que aman a Dios, ¿sí? Natán y David. Los dos buscan agradarle, los dos creen que es bueno. Bueno, lo malo de todo esto es que ninguno consultó al Señor, lo hicieron en su razonamiento. ¿Cuántas veces como David pedimos consejo? ¿Verdad? David está platicando con Natán y está exponiendo una situación. ¿Cuántas de las veces pides consejo pero no lo pones delante del Señor, no consultas al Señor? ¿O cuántas veces podemos dar consejo pero no consultamos al Señor? Porque tampoco Natán está consultando al Señor. Solamente se está exponiendo a la situación y se habla en razonamiento. ¿Sí? Entonces veíamos ahí en ese versículo, dice, nuevamente lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice, una vez instalado en su pueblo, David le dijo al profeta Natán, aquí me tienes habitando un palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor se encuentra bajo una simple tienda de campaña. ¿Sí? O sea, pareciera que lo que él está diciendo es justo, pareciera que es bueno, pero el hombre podrá contener al Señor en algún lugar, lo podrá encerrar en algún templo. ¿No? La palabra de Dios nos lo dice ahí en Isaías 66, 1 y 2, porque a veces queremos o creemos que encerramos a Dios, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Isaías 66, vamos a leer los versículos 1 y 2. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, ¿crees que nosotros podemos hacerle un lugar al Señor? La intención de David pues parece buena y Natán está de acuerdo. Pues se va a levantar un templo para el Señor, para que ya no habite entre cortinas. Pero vamos a ver lo que el Señor dice ahí en el versículo 2. Dice la palabra de Dios, bien respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. Sí, o sea, el profeta Natán, que habla de parte de Dios, le dice, sí, adelante, está bien, pues tiene los medios para construirle ese templo al Señor, algo bueno. Pues para David era, pues yo estoy viviendo en una casa de cedro y cómo Dios puede estar en una tienda de campaña, ¿cómo puede ser eso? No, hay que hacerle un templo, está pensando David. Pero vamos a ver que en la época había dioses paganos y les ponían templos y por eso él podía ver eso. Entonces decía, pues también nuestro Dios puede tener un templo, pero vamos a ver qué es lo que dice Dios. Por eso, ante cualquier situación, nosotros debemos consultar al Señor. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, bueno, ahí veíamos que Natán le dice, haga su majestad lo que su corazón le dicte. Pero en la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón. Eso lo vemos en Jeremías 17. Dios había dado una autoridad a David y con el consejo de Natán parecía que todo encajaba perfectamente. Natán dice, Dios está contigo. Sí, o sea, habíamos visto, Dios había respaldado. Dios está contigo, ¿no? Está de acuerdo en lo que tú haces. Algunas personas ocupan la palabra Dios te ama. Y porque el Dios me ama, creo que yo tengo permiso para hacer lo que quiera. Vamos a entender bien, o sea, Dios estaba diciendo, sí, Dios estaba con David, pero no está de acuerdo en todo lo que hace David. Por eso tengo que consultar al Señor en cada una de las cosas que yo realice. En el mundo, Dios nos mostró amor, pero no quiso que continuáramos así. Dios ve al drogadicto, al alcohólico, y lo ama. ¿Verdad? A veces preguntamos esto, ¿Dios ama al que está tirado en la calle?
Sí, sí lo ama, pero no quiere que permanezca así. Dios ama a la prostituta, pero no quiere que esté así. En su amor quiere cambiar a esta persona. Entonces no podemos decir es que Dios está conmigo y puedo hacer lo que quiera. Tengo que darme cuenta que lo que estoy haciendo está en la voluntad perfecta de Dios, no en la voluntad permisiva. Dios ha dado al hombre ministerio y lo respalda, pero eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo en todo lo que se hace. Por lo tanto, debemos poner todo en manos de Dios, platicarle mis sueños y anhelos. Entonces Dios nos mostrará su voluntad. En el versículo 3, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice en el versículo 3, pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo. Bueno, lo importante de todo esto es que Dios sigue hablando. Dios nos sigue hablando. Mientras Dios nos esté hablando hay esperanza. Preocupémonos el día que Dios ya no nos hable. Aquí nos damos cuenta que muchas de las veces vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar. Y Dios aún sigue hablando a nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla para saber cuál es el plan perfecto de Dios. Tenemos que orar, tenemos que poner todo delante de Dios. Y si nosotros lo hacemos así y pedimos consejería, entonces vamos a recibir consejo de parte de Dios. Pero a veces yo ya vengo con el plan, ya vengo con qué es lo que quiero que me den en la consejería. ¿Sí? Y entonces Dios no está hablando. O yo malinterpreto lo que me están diciendo. Por eso era bueno ponerlo todo delante del Señor. Entonces dice, pero aquella misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo, ahí en el versículo 4, dice, ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor, no serás tú quien me construya una casa para que yo la habite. Desde el día en que liberé a Israel hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he ido de campamento en campamento y de santuario en santuario. Y todo el tiempo que anduve con Israel, cuando mandé a sus jueces que pastorearan a mi pueblo, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Bueno, aunque el corazón de David era noble, escucha un no de parte de Dios. Imagínate que Dios te diga no. Señor, te quiero hacer un altar. Señor, quiero hacer un grupo de oración y que Dios diga no. Impresionante, ¿no? Parecía que Dios tenía que decir que sí. Pero aquí hay algo importante. No está diciendo Dios que sea malo, pero Dios tiene sus propósitos. ¿Alguna vez has sentido un no de parte de Dios? Y conste que muchas de las veces parece ser una propuesta donde todos ganamos, pero con todo y eso escuchamos no. Dios había sacado a David de entre las ovejas. David entendió de manera equivocada la misión que se le había encomendado. Y tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios había puesto a David con un propósito, ser rey, gobernar a su pueblo. Dios había puesto jueces para pastorear a su pueblo. Dios nos ha encomendado a cada uno una tarea y debemos cumplirla. Dios había decidido que un hombre le levantaría un templo, pero él decide quién debe ser. Y tenemos que tener claro qué es lo que Dios nos está pidiendo. Imagínate que Noé no hubiera entendido la construcción del arca. Tenemos que entender qué es lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a leer los versículos 7 al 14. ¿Sí? ¿Perdón? No, ahora estamos en Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer los versículos 7 en adelante. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, pues bien,
dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. ¿Sí? Estamos viendo, aquí Dios le está diciendo a David de dónde lo había sacado. Y algo que tenemos que tener presente, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. Que nunca se nos olvide. Y esto es importante. Hay muchas personas que pueden decir, hay una frase que dicen, yo vengo de cuna cristiana. Que bueno, pues la cuna no puede ser cristiana, ¿no? Pero lo que se entiende es que viene de una familia cristiana, que desde que nació su familia ya se había convertido a Cristo. Pero eso no quiere decir que esa persona sea cristiana. Me impacta la vida de Nick, aquel hombre que nació sin brazos y sin piernas. Y él, aunque nació en una familia que conocía de Cristo, él dice que él le dijo al Señor, yo no te doy mi corazón. O sea, no era cristiano. Dice, yo no te voy a dar mi corazón hasta que me digas por qué me hiciste sin brazos y sin piernas. Imagínate. Después vemos el testimonio de lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Y ahora él está agradecido de esa condición, porque el Señor lo ha llevado a predicar su nombre. Pero así hay muchas personas que dicen, nací en una familia cristiana, no le he entregado al Señor mi corazón. Y hay un momento en el que el Señor impacta su vida, y es el momento que tiene el encuentro con el Señor. Los que no conocíamos del Señor tuvimos un momento en el cual el Señor nos encontró, en el cual el Señor nos llamó, un momento en el cual hubo ese primer amor. Y es importante que no se nos olvide dónde estábamos, ¿verdad? Nick en algún momento él pensó en quitarse la vida, ahogarse en una tina. Y él lo tenía presente, o sea, de ahí Dios lo había sacado. ¿De dónde Dios te ha sacado? Que no se te olvide, el Señor le está diciendo a David, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 dice, pues bien, dile a mi siervo David, que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Y esto es lo que Dios quiere, que cada uno cumpla el propósito con el cual nos está llamando. No todos vamos a hacer lo mismo, somos parte de la iglesia, pero cada uno tiene un propósito, tiene un llamado de parte de Dios. Versículo 8 dice, yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Aquí estamos viendo, David quería edificarle una casa al Señor, un templo, y ahora el Señor dice, no, yo soy el que te voy a edificar una casa. Y está hablando de una dinastía real, y ahorita vamos a entender por qué era el pacto que el Señor tenía con David. Pero es lo impresionante, el Todopoderoso está diciendo, yo voy a pelear por ti, yo voy delante de ti, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador. Y caminar con el Señor, pues es lo más importante. Recuerdo alguna ocasión, había entrado a compartir al Consejo Tutelar, ahí en Quirós Cuarón están los chavos que son de alta peligrosidad, y uno de ellos decía, es que al salir me van a matar, yo ya voy a salir y me van a matar. Entonces esto le daba temor y le decía, pues es fácil, ¿no? O sea, dile a tu familia que contrate seguridad privada y que te lleven hasta tu casa y que la tengan ahí mientras te puedes trasladar a otro lugar. La otra es que te protejas con unas plumas. Y se quedó viendo, pues ¿cómo con unas plumas, no? Pues el Salmo 91 nos dice, debajo de sus plumas estarás seguro, debajo del Señor, con la protección del Señor estarás seguro. Y nosotros necesitamos la protección del Todopoderoso. Entonces ve esta promesa que el Señor está dando a David.
Y esto que dice en el versículo 8, fíjate, dice, yo he estado contigo por donde quiera que has ido. ¿Nosotros creemos esto del Señor? Muchas de las veces me pregunto si nosotros creemos que el Señor está con nosotros donde quiera que vamos. Porque el comportamiento en la congregación es uno, pero fuera de la congregación parece que Dios se quedó en la congregación. Dios se quedó aquí en el edificio y ya me voy y Dios ya no me ve. Pero tengo que tener claro que Dios está en mí, que Dios está conmigo. Entonces esto es importante. Hay una parte de la Escritura que nos dice que tenemos que hacer la prueba si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Sí? Está en 2 de Corintios 13:5. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios 13:5 dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. O sea, ahora tú hazte el examen si estás en la fe. O sea, aquí nadie te va a decir, no, si eres hijo de Dios, no eres hijo de Dios. Dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no se conocen a ustedes mismos, que Jesucristo, ¿qué dice? Está en ustedes, a menos que estén reprobados. Dios está en ti, pero eso se tiene que manifestar donde quiera que vas. El Señor le dijo a David, yo estoy contigo, donde quiera que vas estoy contigo. Cuando vas en el metro, cuando vas a la batalla, cuando sales al mercado, yo estoy contigo. Tu comportamiento es de hijo de Dios. ¿Tienes verdaderamente ese sentir que Dios está contigo? Que Jesús está contigo. Y es importante todo esto. Vamos a ver los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios, también voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio. Desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo Israel, yo derrotaré a todos tus enemigos. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Y bueno, pues ya vimos, Dios es el que edificará la casa. Es esta dinastía real. Es una casa que perduraría para siempre. Vamos a ver el Señor a través de bueno, aquí lo que estamos estudiando es que David no iba a construir ese templo, lo tenía que hacer su hijo Salomón. Pero vamos a ver que esta promesa, por eso, esta promesa tiene que llegar hasta el Señor Jesucristo. Por eso vemos en los evangelios, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí vemos que tenía que venir, el Señor Jesucristo tenía que ser descendiente del rey David. Vamos a leer los versículos 11 en adelante. Dice, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor, como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino, y su trono será firme para siempre. Ahí está, hablándonos ya del Señor Jesús, su reino eterno. Vamos allá a Jeremías 33:15, donde Jeremías nos habla acerca de esto, de esta promesa. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar
a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y nos está hablando acerca del Señor Jesús. Isaías 9, 6 y 7 es uno de los textos que me agrada. Nos dice ahí en Isaías 9, 6, porque un niño, ya se refiere, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre su trono, sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Te das cuenta? Nos está hablando del Señor Jesús. Y en Romanos 1:1, era Isaías 9, 6 y 7, y ahorita vamos a ver Romanos 1 al 5. Dice la palabra de Dios, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos ahí la promesa que este reino sería eterno. Jesús, descendiente de David según la carne. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Dice, Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas llegar tan lejos? Natán está comunicando lo que Dios le dijo. Aquí vemos la importancia de dar el mensaje como fue recibido. Y bueno, David acepta el mensaje. Estamos dispuestos a escuchar la voluntad de Dios en los hombres que nos son de autoridad espiritual, o me resisto a creerlo y vivo la rebeldía. En el versículo 16 dice, luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Me has tratado como si fuera yo un hombre muy importante, Señor y Dios. ¿Qué más podría yo decir del honor que me has dado si tú conoces a tu siervo? Señor, tú has hecho todas estas grandes maravillas por amor a tu siervo y según tu voluntad, y lo has dado a conocer. Señor, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Fíjate el versículo 21, dice, ¿y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Ve el amor que tiene David, la gratitud que tiene hacia Dios, pero en el versículo 21 me llama la atención que dice, ¿y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Y hoy hasta nuestros días, ¿no? Vemos a los judíos, ¿verdad?, que portan su kipá con mucho orgullo. Para ellos es la mano de Dios. Y ellos dicen, somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la nación del Señor. Y ciertamente Dios había dado esa promesa. Ahí en Génesis 12, del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Génesis 12, del 1 al 3. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es una bendición que el Señor está dando hacia el pueblo de Israel. Una bendición, dice la palabra, ¿no? Que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, pues lo maldeciré. Entonces, esta es una promesa que el Señor tiene hasta nuestros días. Él tiene un remanente, nos dice la palabra de Dios. Y pues es ver que el Señor veía al pueblo de Israel, lo ha visto como su especial tesoro. Esto lo ves en Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Nos dice ahí en la palabra de Dios que acabamos de leer. ¿Qué nación se puede comparar a tu pueblo Israel? Y ahí en Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por eso David decía, ¿verdad?, que no hay otra nación como su nación. Y allí en el versículo 22 dice, adoptaste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tu Señor fuera su Dios. Y bueno, vemos el corazón de David en humildad, reconociendo la grandeza de Dios y agradecido. Muchas veces no somos agradecidos con el Señor. ¿Cuántas cosas le pedimos al Señor? Muchas veces veo a las mamás, ¿no?, que sus hijos no llegan de la escuela o que ya se les hizo tarde y están preocupadas, Señor, te pido que llegue con bien. Y ya llega, ya, se olvidaron de decirle gracias, Señor, porque llegó con bien. ¿Cuántas cosas nosotros también como varones le pedimos al Señor y después no somos agradecidos con Dios? Y aquí vemos el corazón de David, agradeciendo al Señor. Tener un corazón, ¿verdad?, dispuesto, un corazón que es agradecido. Somos como esos leprosos que fueron sanados. Dice que eran 10, solamente uno regresó a agradecer. Y bueno, Dios muestra su poder y da a conocer su nombre. Muchas de las veces también vivimos las bendiciones de Dios. Vivimos las bendiciones de Dios, lo que Dios nos ha regalado. Lamentablemente, no decimos que es gracias a Dios, sino que es gracias a mis capacidades. ¿Y dónde queda glorificado el Señor? Versículo 23 en adelante dice, ahora, Señor, mantén para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra, para que tu nombre permanezca y sea exaltado por siempre, y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Oh Señor, tú eres Dios y has prometido este favor a tu siervo. Te has dignado bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Tú, Señor, la has bendecido y por eso quedará bendita para siempre. Un clamor de David, un clamor verdadero. Y bueno, pues se mantienen las promesas, pero es este clamor que hace David, reconociendo la grandeza de Dios, que no se nos olvide quién es Dios. Hay en el Salmo 51, ahorita estábamos leyendo, pero fíjate ahí en el versículo, Salmo 51, 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y está diciendo David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese amor por el Señor,
Y aquí cuando él hace este salmo, bueno, reconocemos, sabemos que había hecho algo malo. Y él está reconociendo, está en la presencia del Señor pidiendo perdón. Y dice, he cometido, Señor, he hecho lo malo, he hecho pecado, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Nosotros verdaderamente tenemos ese temor. El hombre o la mujer que ha conocido a Dios busca que sea glorificado, busca agradarle, busca estar en su presencia. Sabe que lejos de Dios no puede soportar la vida. Nos dice la palabra que antes de conocer a Dios nosotros estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios. Esto nos lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Imagínate. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Puedes imaginarte a una persona que después de vivir una vida de desorden, llega a la luz de Cristo y quiera regresar otra vez a la oscuridad. Sin embargo, muchas personas parece que están en la luz de Cristo, pero no han conocido al Señor. Y por eso es fácil regresarse. Estar en la oscuridad, o sea, imagínate a un ciego, estar en oscuridad, de repente se le da la vista, disfrutar todo lo que nosotros podemos disfrutar y decirle, pues vuélvete otra vez a la oscuridad. Pues no va a querer. Si verdaderamente conocemos al Señor, no vamos a querer regresar a la oscuridad. Dios sigue hablando a nuestras vidas y aunque estamos en el Antiguo Testamento, Dios sigue hablando a nuestros corazones. Tenemos que aprender de cada uno de los personajes bíblicos. Y bueno, pues es lo que quería compartirles. Pues doy gracias a Dios por este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.